Tercera estrofa. El segundo de los tres espíritus. Tras despertar en mitad de un ronquido prodigioso e incorporarse en la cama para poner orden a sus pensamientos, Scrooge no tuvo ocasión de reparar en que la campana estaba de nuevo a punto de tocar la una. Le asaltó la sensación de haber recobrado la conciencia justo a tiempo para conferenciar con el segundo mensajero que se le enviaba por mediación de Jacob Marley. Sintió un desagradable escalofrío cuando empezó a preguntarse cuál de las cortinas descorrería aquel nuevo espectro, por lo que decidió recogerlas todas él mismo. Luego se tumbó de nuevo y se dedicó a otear atentamente alrededor de la cama, pues quería plantar cara al espíritu en el mismo instante en que apareciese, y no que éste le sorprendiera desprevenido y le pusiera nervioso. Los caballeros de naturaleza displicente, que presumen de conocer uno o dos ardides y de, por lo general, estar a la altura de las circunstancias, ponen de manifiesto sus grandes dotes para la aventura, asegurando que todo se les da bien, desde la rayuela hasta el homicidio, extremos entre los cuales, indudablemente, cabe una exhaustiva y tolerable variedad de temas. Sin aventurar en Scrooge semejante audacia, no tengo reparo en instarles a creer que estaba preparado para presenciar una amplia gama de apariciones extrañas, y que ninguna de las comprendidas entre un bebé y un rinoceronte le habría sorprendido en exceso. Así, preparado para casi cualquier cosa en absoluto, lo estaba para la nada, y, por consiguiente, cuando la campana dio la una y no apareció forma alguna, a Scrooge le arrebataron unos violentos temblores. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora y nada. Todo ese tiempo permaneció tendido en la cama, núcleo y centro de un resplandor de luz rojiza que se derramó sobre ella cuando el reloj marcó la hora, y que, tratándose solo de luz, resultaba más inquietante que una docena de fantasmas, pues Scrooge se veía impotente para descifrar su significado y su propósito. En algunos momentos temió haberse transformado en un interesante caso de combustión espontánea, sin tener al menos el consuelo de saberlo. Al fin, no obstante, empezó a pensar, como ustedes y yo habríamos pensado desde el primer momento, ya que siempre es la persona que no se encuentra en el aprieto quien sabe lo que convendría haber hecho, y con toda certeza lo habría hecho. Al fin, como decía, empezó a pensar que el origen y el secreto de aquella misteriosa luz debía de encontrarse en la estancia contigua, desde donde, después de seguir su rastro, vio que parecía irradiar. Cuando esta idea empezó a fraguar en su cabeza, se levantó sigilosamente y se dirigió a la puerta arrastrando sus zapatillas. En el mismo instante en que la mano de Scrooge se posó en la manija, una extraña voz lo llamó por su nombre y le ordenó que entrase. Scrooge obedeció. Aquel era su salón. De eso no cabía la menor duda. Pero había experimentado una sorprendente transformación. Las paredes y el techo estaban tan cubiertos de vegetación que aquel espacio más parecía un bosquecillo donde por todas partes refulgían bayas relucientes. Las lozanas hojas de acebo, muérdago y hiedra reflectaban la luz, como si se hubiesen esparcido por el lugar infinidad de pequeños espejos. En la chimenea crepitaban llamaradas tan impotentes como nunca había conocido aquel hogar de lóbrega piedra en toda la vida de Scrooge, o de Marley, ni en muchos inviernos pasados. Amontonados en el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, piezas de caza, aves de corral, carne embutida en gelatina, grandes porciones de carne, lechones, largas ristras de salchichas, pastelillos de fruta, budines de pasas, tinas de ostras, castañas asadas, manzanas caramelizadas, jugos naranjas, sabrosas peras, inmensos roscones de reyes y cuencos de ponche burbujeante que empañaban la estancia con el delicioso vapor que desprendían. Cómodamente sentado en aquel sofá se hallaba un alegre gigante al que daba gusto ver, y que sostenía en alto una tea llameante, de forma no muy diferente al cuerno de la abundancia, para que vertiera su luz sobre Scrooge en cuanto éste se asomó y atisbó por la puerta. «Entra», exclamó el fantasma. «Entra y así podrás conocerme mejor, hombre». Scrooge avanzó tímidamente e inclinó la cabeza ante aquel espíritu.
Ya no era el porfiado Scrooge de antes, y, aunque la mirada del espíritu era clara y afable, prefirió no mirarle a los ojos. «Soy el fantasma de la Navidad del presente», dijo el espíritu. «Mírame». Scrooge lo hizo respetuosamente. Iba ataviado con una sencilla túnica o manto de color verde oscuro y ribeteada de pieles blancas. La prenda colgaba sobre él con tal holgura que su ancho pecho quedaba al descubierto, como si desdeñase verse protegido o cubierto por artificio alguno. Sus pies, visibles bajo los grandes pliegues de la túnica, también estaban desnudos, y en la cabeza no llevaba más protección que la de una corona de acebo salpicada de carámbanos. Sus rizos, de color castaño oscuro, eran largos y caían libres, libres como su rostro amigable, sus ojos chispeantes, su mano generosa, su voz risueña, sus ademanes desinhibidos y su aspecto jovial. Ceñida a la cintura, llevaba una vaina antigua pero sin espada, y la vieja funda estaba consumida por la herrumbre. «Nunca habías visto a nadie como yo», exclamó el espíritu. «Nunca», logró responder Scrooge. «Nunca has salido a pasear con los miembros más jóvenes de mi familia, y con esto me refiero, pues yo soy muy joven, a mis hermanos mayores, nacidos en estos últimos años», prosiguió el fantasma. «Creo que no», dijo Scrooge. «Me temo que no. ¿Tienes muchos hermanos, espíritu?» «Más de 1800», contestó el fantasma. «Una tremenda familia que mantener», musitó Scrooge. El fantasma de la Navidad del presente se puso en pie. «Espíritu», dijo Scrooge, sumiso, «llévame a donde quieras. Anoche me llevaron a la fuerza y aprendí una lección que ahora está haciendo efecto. Si esta noche tienes algo que enseñarme, permíteme que lo aproveche». «Toca mi mano». Scrooge hizo lo que el gigante le indicó y lo agarró con fuerza. Acebo, muérdago, bayas rojas, hiedra, pavos, gansos, piezas de caza, aves de corral, carne embutida en gelatina, carne asada, lechones, salchichas, ostras, pasteles, budines, fruta y ponche, todo desapareció al instante. También desaparecieron el salón, el fuego, el resplandor rojizo y la hora de la noche, y ambos se encontraron de pronto en las calles de la ciudad la mañana del día de Navidad, donde, pues el tiempo era riguroso, la gente producía una especie de música tosca pero briosa, y nada desagradable al retirar la nieve de las aceras y de los tejados, mientras los niños se regocijaban viéndola estrellarse contra el pavimento y desintegrarse en pequeñas nevascas artificiales. Las fachadas de las casas parecían negruzcas y las ventanas, aún más negras, en contraste con la lisa y blanca capa de nieve que cubría los tejados y con la que había en el suelo, algo más sucia. La última que había caído estaba ya labrada con las profundas rodadas que habían dejado las pesadas ruedas de los coches y los carros. Rodadas que se cruzaban y entrecruzaban centenares de veces en las intersecciones de las grandes calles y que daban lugar a intrincados canales, difíciles de seguir en el espeso lodo amarillento y el agua helada. El cielo lucía plomizo, y las calles más cortas estaban saturadas de una lóbrega neblina, medio derretida, medio congelada, cuyas partículas más pesadas descendían en un chaparrón de átomos cenicientos, como si todas las chimeneas de Gran Bretaña se hubiesen puesto de acuerdo para prenderse a un tiempo y estuviesen disparando a discreción. No había nada alegre en el clima ni en la ciudad, pero aún así flotaba en el aire una alegría que ni el aire más limpio del verano ni el sol estival más resplandeciente habrían conseguido propagar. La gente que paleaba en los tejados de las casas rebosaba jovialidad y dicha. Se llamaban los unos a los otros desde los prétiles e intercambiaban jocosamente alguna que otra bola de nieve, un proyectil más benévolo que muchas befas. Se reían a carcajadas si acertaban en el blanco, y no con menos efusividad si erraban. Las pollerías aún estaban a medio abrir, y las fruterías decían todo su esplendor. Contra sus puertas había apoyados grandes cestos llenos de castañas, redondos y panzudos,
que recordaban a los chalecos de alegres y ancianos caballeros y que se desparramaban hacia la calle en su rotunda opulencia. Había cebollas españolas, de rostro rubicundo y moreno y amplio contorno, radiantes en su gordura como frailes españoles, que desde los anaqueles lanzaban guiños descarados y pícaros a los jóvenes que pasaban, y miradas recatadas al muérdago que allí colgaba. Había peras y manzanas apiladas en altas y radiantes pirámides. Había racimos de uvas, que, gracias a la bondad del tendero, pendían de llamativos ganchos para que, al pasar, a la gente se le hiciese la boca agua gratuitamente. Había montones de avellanas, musgosas y marrones, cuya fragancia evocaba antiguos paseos por el bosque y agradables caminatas entre hojas marchitas, con los pies hundidos hasta el tobillo. Había manzanas de Norfolk, rechonchas y pardas, que realzaban el amarillo de las naranjas y los limones, y en la compacidad de sus jugosos cuerpos, rogaban y suplicaban con vehemencia que las llevasen a casa en bolsas de papel y las comiesen después de la cena. Incluso los peces dorados y plateados de una pecera colocada entre esta selecta fruta parecían saber, pese a pertenecer a una especie anódina e indolente, que algo sucedía, y, boqueando, daban vueltas y más vueltas en su pequeño mundo con la emoción lenta y desapasionada propia de los peces. Y las abacerías, las abacerías, casi cerradas, con 1 o 2 póstigos echados. Pero qué visiones por los huecos. No era solo que los platillos de las balanzas produjeran un alegre sonido al caer sobre el mostrador, ni que el bramante se separase rudamente de los rollos, ni que los tarros traqueteasen de un lado al otro como en un juego de malabar, ni tampoco que los aromas mezclados del té y del café resultasen tan gratos al olfato, ni tampoco que las pasas fuesen tan abundantes y extraordinarias, las almendras tan blancas, las ramas de canela tan largas y rectas, las demás especias tan exquisitas, que las frutas confitadas estuviesen tan bien cocidas y escarchadas con azúcar como para que los espectadores más fríos se sintiesen desfallecidos y después biliosos. No era que las brevas tuvieran un aspecto fresco y pulposo, que las ciruelas francesas se ruborizasen con recatada acritud en sus cajas de rica ornamentación, ni que todo se antojase tan apetitoso en su atuendo navideño, sino que todos los clientes estaban tan prestos e impacientes con la esperanzadora promesa de aquel día que tropezaban los unos contra los otros en la entrada, haciendo chocar con fuerza sus cestos de mimbre, olvidaban la compra sobre el mostrador y volvían corriendo a recogerla, y cometían centenares de errores semejantes con el mejor humor posible, mientras que el tendero y sus dependientes parecían tan campechanos y frescos que los impecables corazones que formaban los lazos con que se ataban los mandiles a la espalda bien podrían haber sido los suyos, expuestos a la vista de todos y a las grajillas navideñas para que los picoteasen si querían. Mas los campanarios no tardaron en convocar a la buena gente a la iglesia y a la capilla, y allí fueron, agolpándose en las calles y con sus mejores galas y el rostro jubiloso, y al mismo tiempo, de las callejuelas, callejones y bocacalles emergía un sinfín de personas que llevaban la cena a la tahona. La escena de aquellos pobres jaraneros pareció interesar sobremanera al espíritu, pues se detuvo con Scrooge frente a la puerta del horno, y tras levantar las tapas que protegían aquellos recipientes mientras sus portadores pasaban, rociaba las cenas con incienso de su antorcha, y se trataba de una antorcha muy poco corriente, pues en 1 o 2 ocasiones en aquellos que cargaban con su cena intercambiaron palabras airadas a consecuencia de algún empellón. El espíritu la empleó para verter unas gotas de agua sobre ellos, lo cual restituyó de inmediato en ellos el buen humor, hasta el punto de hacerles comentar que era impropio discutir el día de Navidad. Y lo era, sabe Dios que lo era. Finalmente, las campanas enmudecieron y las tahonas cerraron, pero la agradable sombra de todas aquellas cenas y de su cocción pervivía en la mancha de humedad que había dejado al descongelarse sobre cada uno de los hornos de panadero, cuyo revestimiento aún humeaba como si sus losas también estuvieran cociéndose. «Tiene un sabor especial eso que rocías con la antorcha», preguntó Scrooge. Así es, el mío. «y obraría efecto en todas las cenas que se sirvan hoy», siguió inquiriendo Scrooge. En aquellas que se sirvan con cariño, en mayor medida en las más humildes. «¿Por qué en mayor medida en las más humildes?»,
prosiguió Scrooge, porque lo necesitan más. Espíritu, Exclamó Scrooge tras meditar unos instantes. me sorprende que de todos los seres de los numerosos mundos que nos rodean, seas tú quien desee poner trabas a las pocas ocasiones que tienen estas gentes de disfrutar de un modo tan inocente. Yo. Se sorprendió el espíritu. Les privarías de los medios de que disponen para cenar una vez cada 7 días. A menudo el único en que puede decirse que cenan. Dijo Scrooge. ¿Por qué tú? ¿Yo? Insistió el espíritu. Pretendes que estos sitios cierren el 7º día. Argumentó Scrooge. Y así obtienes el mismo resultado. ¿Que yo pretendo eso? Siguió exclamando el espíritu. Discúlpame si me equivoco, se ha hecho en tu nombre, o al menos en el de tu familia. Dijo Scrooge. En esta tierra tuya, replicó el espíritu, hay quienes aseguran conocernos, y en nuestro nombre cometen actos de cólera, orgullo, animadversión, odio, envidia, intolerancia y egoísmo, aunque son tan ajenos a nosotros y a los nuestros como si nunca hubiera vivido. Recuerda esto, y cúlpalos a ellos de sus actos, no a nosotros. Scrooge prometió hacerlo, y se dirigieron invisibles como antes hacia los suburbios de la ciudad. El fantasma tenía la notable cualidad, que Scrooge había observado en la Tahona, de que pese a su gigantesco tamaño, podía acomodarse fácilmente en cualquier espacio, y se adaptaba con la gracia de la criatura sobrenatural que era a un techo bajo, como si estuviese en un majestuoso salón. Y quizá fuera el placer con que el buen espíritu hacía gala de esta facultad, o tal vez fuese su naturaleza afable, generosa y cordial, y su compasión por los pobres, lo que le llevó a casa del escribiente de Scrooge. Allí se dirigió y llevó a Scrooge consigo, agarrado a su mano y en el umbral de la puerta. El espíritu sonrió y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit con rociadas de la antorcha. Imagínenlo. Bob no ganaba sino 15 chelines por semana. Esa era la cantidad que se embolsaba todos los sábados. Y aún así el fantasma de la Navidad del presente bendecía su casa de 4 habitaciones. En ese instante, la señora Cratchit, esposa de Bob Cratchit, ataviada humildemente con un vestido al que ya había dado 2 vueltas pero profuso en cintas, que son baratas y por 6 peniques obran un excelente efecto, se levantó y puso el mantel con la ayuda de Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, también adornada con infinidad de cintas, mientras que el señorito Peter Cratchit pinchaba con un tenedor en una cazuela con patatas y se llevaba a la boca las puntas del enorme cuello de la camisa, propiedad de Bob, cedida a su hijo y heredero en honor de la festividad. Encantado de verse tan galantemente ataviado y ansioso por lucir su atuendo en los parques de moda, 2 Cratchit de menor edad, un niño y una niña, entraron en tromba y voceando que habían olido el ganso a las puertas de la Tahona, y que habían sabido que era el suyo, pensando deleitados en salvia y cebolla. Aquellos jóvenes Cratchit bailaron alrededor de la mesa ensalzando al señorito Peter Cratchit, mientras éste, nada ufano, aunque el cuello casi le asfixiaba, atizaba el fuego hasta que las patatas que cocían lentamente empezaron a golpear la tapadera de la cazuela para que las sacasen y las pelasen. «¿Qué anda haciendo vuestro dichoso padre?», dijo la señora Cratchit, «y vuestro hermano el pequeño Tim. Y el año pasado ya hacía media hora que Marta había llegado». «Aquí está Marta, madre», saludó una muchacha que entraba en ese momento. «Aquí está Marta, madre», gritaron los 2 pequeños Cratchit. «¡Hurra! Marta, están preparando un ganso». «Pero por el amor de Dios, mi querida niña, qué tarde vienes», dijo la señora Cratchit mientras la besaba una docena de veces y le quitaba el chal y el sombrero con amoroso celo. «Anoche quedó mucho trabajo pendiente», contestó la muchacha, «y esta mañana hemos tenido que despacharlo, madre». «Está bien, lo que importa es que ya estás aquí», dijo la señora Cratchit. «Siéntate junto al fuego para que entres en calor, mi querida hija. Dios te bendiga». «No, ya llega padre», gritaron los 2 pequeños Cratchit, que parecían estar en todas partes a la vez. «Escóndete, Marta, escóndete». De modo que Marta se escondió y el menudo Bob,
El padre entró con al menos 1 metro de bufanda sin contar los flecos colgando por delante, la ropa zurcida y afelpada para que pareciese propia de la época del año, y el pequeño Tim al hombro. ¡Ay, el pequeño Tim! Llevaba una muleta y las piernas enfundadas en un armazón de hierro. ¿Pero dónde está Marta?, exclamó Bob Cratchit mirando a su alrededor. No va a venir, contestó la señora Cratchit. ¿Cómo que no va a venir?, se extrañó Bob, de pronto algo abatido, pues había hecho de pura sangre para el pequeño Tim desde la iglesia y había vuelto a casa al galope. ¿Cómo que no va a venir el día de Navidad? Marta no quería ver a su padre disgustado, ni siquiera a causa de una broma, por lo que salió antes de tiempo de detrás de la puerta del armario. Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos mientras los dos pequeños Cratchit empujaban al pequeño Tim hacia el lavadero para que pudiese oír al budín cantando en el caldero. ¿Cómo se ha portado el pequeño Tim?, preguntó la señora Cratchit después de burlarse de la inocencia de Bob y de que éste hubiese abrazado a su hija tanto rato como gustó. Como un santo, respondió Bob, o más. Por algún motivo pasa mucho rato solo y se queda absorto, y piensa en las cosas más extrañas de las que jamás hayas oído hablar. En el camino de vuelta a casa me ha dicho que esperaba que la gente le haya visto en la iglesia, porque como estaba tullido, podría resultarles grato recordar el día de Navidad a quien hizo caminar a los mendigos cojos y ver a los ciegos. A Bob le tembló la voz al referirles esto, y aún más al decir que el pequeño Tim estaba creciendo fuerte y sano. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, se oyó el ruido de la pequeña y activa muleta contra el suelo, y el pequeño Tim regresó escoltado por su hermano y su hermana y se sentó en su taburete junto al hogar, mientras Bob se arremangaba los puños, como si, pobre hombre, aún pudiesen quedar más raídos de lo que ya estaban. Preparaba una jarra de bebida caliente con ginebra y limones, y la removía con empeño y la colocaba sobre el hornillo para que hirviese a fuego lento. El señorito Peter y los dos pequeños y ubicuos Cratchit fueron a buscar el ganso, con el que enseguida regresaron en una solemne procesión. Sobrevino tal bullicio que podría haberse pensado que el ganso era la más exótica de las aves, un fenómeno plumado para el que el cisne negro sería de lo más vulgar, y ciertamente algo así era en aquella casa. La señora Cratchit calentó bien la salsa, que ya tenía preparada en una pequeña cacerola. El señorito Peter machacó con sorprendente brío las patatas para el puré. La señorita Belinda endulzó la compota de manzanas. Marta desempolvó las fuentes. Bob llevó al pequeño Tim a la mesa y lo sentó a su lado, en una esquina igualmente pequeña. Los dos Cratchit más jóvenes dispusieron sillas para todos, sin olvidarse de sí mismos, y montando guardia en sus puestos, se metieron las cucharas en la boca para pedir a gritos el ganso antes de que les llegara el turno de ser servidos. Finalmente se llevaron los platos y se bendijo la mesa. A ello prosiguió una tensa pausa mientras la señora Cratchit escudriñaba pausadamente el cuchillo de trinchar, preparada para clavarlo en la pechuga, pero en cuanto lo hizo y la ansiada efusión de relleno se desparramó, un murmullo de delectación se alzó en toda la mesa, e incluso el pequeño Tim, espoleado por los dos Cratchit más jóvenes, golpeó el tablero con el mango de cuchillo y gritó dulcemente: ¡Hurra! Nunca hubo un ganso como aquel. Bob dijo que no creía que jamás se hubiese cocinado un ganso semejante. Su ternura y su sabor, su tamaño y su bajo precio fueron motivos de admiración general, complementado con la compota de manzana y el puré de patatas. Fue cena suficiente para toda la familia. De hecho, según comentó la señora Cratchit con sumo deleite, contemplando un diminuto trozo de hueso en la fuente, ni siquiera se la habían acabado. Pero todos estaban saciados, y los más pequeños de los Cratchit en particular se habían atiborrado de salvia y cebolla hasta las cejas. Mientras la señorita Belinda cambiaba los platos, la señora Cratchit abandonó sola el salón, demasiado nerviosa para llevar consigo testigos, y fue a buscar el budín para llevarlo a la mesa. Supongan que no estuviese bien cocido. Supongan que se rompiese al darle la vuelta. Supongan que alguien hubiese saltado el muro del patio trasero y lo hubiese robado mientras ellos disfrutaban del ganso. Suposición que hizo palidecer a los dos pequeños Cratchit. Toda clase de horrores supusieron. Vaya, qué cantidad de vapor.
El budín estaba ya fuera del caldero. Olía a día de colada. No, eso era el mantel. Olía a casa de comidas y a una repostería en la puerta contigua, seguida de un lavadero. Eso era el budín. En medio minuto, la señora Cratchit entró, sofocada, pero con una amplia sonrisa, con el budín, que parecía una bala de cañón moteada de tan compacto y firme como era, flambeado con la mitad de medio cuartillo de brandy y coronado con una rama de acebo ornamental. ¡Ah, un budín maravilloso! Bob Cratchit dijo, y lo dijo muy calmado, que lo consideraba el mayor logro de la señora Cratchit desde que se habían casado. La señora Cratchit dijo que habiéndose quitado ya el peso de encima, tenía que confesar que había dudado con respecto a la cantidad de harina. Todos tuvieron algo que decir, pero nadie dijo ni pensó que fuese un budín demasiado pequeño para una familia grande. Hacerlo habría sido llanamente una herejía. Cualquier Cratchit se habría sonrojado ante el menor atisbo de semejante insinuación. La cena finalmente concluyó y se retiró el mantel. Se barrió el hogar y se avivó el fuego. Tras probar el ponche y considerarlo perfecto, se llevaron manzanas y naranjas a la mesa, y una paletada de castañas a la lumbre. Luego toda la familia Cratchit se congregó alrededor de la chimenea formando lo que Bob Cratchit denominaba una circunferencia, refiriéndose en realidad a media. Al alcance de Bob Cratchit estaba desplegada la cristalería de la familia, 2 vasos chatos y una taza para natillas a la que le faltaba un asa. Y sin embargo, resultaron tan idóneos para servir la bebida de la jarra como lo hubiesen sido copas de oro. Se encargó de hacerlo Bob, con la mirada radiante mientras las castañas chisporroteaban y crujían ruidosamente en el fuego. A continuación Bob dijo: «Feliz Navidad a todos, queridos míos, y que Dios nos bendiga». Toda la familia repitió sus palabras. «Que Dios nos bendiga a todos», dijo el pequeño Tim en último lugar. Estaba sentado al lado de su padre, muy próximo a él, en su pequeño taburete. Bob sostenía una de sus pequeñas y debilitadas manos, como si le amase y deseara mantenerle a su lado, pero temiera que se lo arrebatasen. «Espíritu», dijo Scrooge con un interés que nunca antes había sentido, «dime si el pequeño Tim vivirá». «Veo un asiento vacío», contestó el fantasma, «en una esquina de esa pobre chimenea, y una muleta sin dueño, conservada con primor. Si el futuro no cambia esas sombras, el niño morirá». «No, no», replicó Scrooge. «Oh, no, espíritu, dime que se salvará». «Si el futuro no cambia esas sombras, ningún otro de mi especie le encontrará aquí», repuso el fantasma. «Pero, ¿qué más da? Si tiene que morir, será mejor que lo haga, y contribuya así a reducir el exceso de población». Scrooge agachó la cabeza al oír al espíritu citar sus propias palabras, y se sintió abrumado por el arrepentimiento y la tristeza. «Si eres un hombre de corazón», dijo el fantasma, «y no una piedra, evita esa malvada jerga hasta que hayas averiguado qué es el exceso y dónde se encuentra. Serás tú quien decida qué hombres deben vivir y qué otros deben morir. Podría ocurrir que a los ojos del cielo tú fueras menos valioso y apto para vivir que millones de personas, como el hijo de este pobre hombre. Ah, Dios, tener que oír al insecto en la hoja pronunciarse sobre el exceso de vida entre sus hambrientos hermanos en el polvo de la tierra». Scrooge se inclinó ante la reprimienda del fantasma, y temblando, posó la mirada en el suelo, pero la alzó rápidamente al oír su nombre. «Por el señor Scrooge», dijo Bob. «Brindo por el señor Scrooge, el benefactor del banquete». «El benefactor del banquete, ¡ja!», exclamó la señora Cratchit ruborizándose. «Quisiera yo que estuviera aquí. Le daré a probar unos cuantos pensamientos míos, y espero que tenga buen apetito». «Querida», dijo Bob, «los niños. Es Navidad». «Sí, estoy segura de que tiene que ser Navidad», repuso la señora Cratchit, «para brindar por la salud de un hombre tan detestable, tacaño, cruel e insensible como el señor Scrooge. Sabes que lo es, Robert. Nadie lo sabe mejor que tú, pobre mío». «Querida», fue la templada respuesta de Bob, «es Navidad». «Beberé a su salud por ti y por el día que es», dijo la señora Cratchit. «No por él. Por muchos años, y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. No me cabe duda de que vivirá muy feliz y dichoso».
Los niños bebieron después de ella. Era lo primero que hacían aquella noche sin el menor entusiasmo. El pequeño Tim fue el último en beber, pero le importó un comino. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre arrojó una oscura sombra sobre la celebración que no se disipó hasta bien transcurridos 5 minutos. Cuando finalmente pasó, se sintieron 10 veces más alegres que antes, por el mero alivio de haber despachado a Scrooge el siniestro. Bob Cratchit les habló de un empleo que tenía en vista para el señorito Peter, a quien de conseguirlo reportaría unos 5 o 6 chelines semanales. Los dos pequeños Cratchit se desternillaron de risa al imaginar a Peter como un hombre de negocios, y el propio Peter pareció mirar reflexivamente el fuego, parapetado dentro del cuello de la camisa, como deliberando en qué inversiones participaría cuando recibiera unos ingresos tan apabullantes. Marta, que era una humilde aprendiz en una sombrerería, les refirió entonces en qué consistía su actividad, cuántas horas seguidas trabajaba y cuánto deseaba quedarse hasta tarde en la cama la mañana siguiente para poder descansar, pues siendo festivo pasaría el día en casa. Les contó asimismo que unos días antes había visto a una condesa y a un lord, tan alto como Peter, tras lo cual Peter se subió el cuello de la camisa de tal modo que, de haber estado allí, ustedes no habrían alcanzado a verle la cabeza. Entretanto, las castañas y la jarra fueron pasando de mano en mano, y al rato oyeron al pequeño Tim entonando, con su voz quejumbrosa pero diestra, una canción sobre un niño que se había perdido y caminaba por la nieve. No había nada distinguido en lo que hacían. No eran una familia bien parecida, no iban bien vestidos, sus zapatos distaban mucho de ser resistentes al agua, sus ropas eran escasas, y Peter bien podría haber conocido y muy probablemente conocía el interior de una casa de empeños, pero eran felices, se sentían agradecidos, les complacía estar juntos y disfrutaban de aquella época del año. Cuando empezaron a desvanecerse, con un aspecto aún más feliz tras rociarles el espíritu con la antorcha antes de marcharse, Scrooge siguió mirándolos, especialmente al pequeño Tim, y siguió haciéndolo hasta el final. Para entonces empezaba a anochecer y nevaba copiosamente, y mientras Scrooge y el espíritu paseaban por las calles, el resplandor de las lumbres crepitantes en las cocinas, los salones y toda clase de estancias resultaba maravilloso. Aquí, el parpadeo de las llamas iluminaba los preparativos de una cálida cena, con fuentes calentándose ante el fuego y unas cortinas de color rojo intenso preparadas para ser corridas y dejar fuera el frío y la oscuridad. Allá, todos los niños de la casa salían corriendo por la nieve para recibir a sus hermanas casadas, hermanos, primos, tíos, tías y ser los primeros en saludarlos. Aquí, de nuevo, en los visillos de las ventanas se veían proyectadas sombras de invitados reuniéndose, y allá un grupo de espléndidas jóvenes, todas ellas con capucha y botas de pieles, se dirigían a paso ligero y parloteando a un tiempo a casa de algún vecino, donde ay del soltero que las viera entrar, bien lo sabían ellas, taimadas hechiceras, arreboladas. Pero a juzgar por la cantidad de personas que iban camino de sus amistosas reuniones, cabría haber pensado que nadie se encontraba en casa para recibirlas cuando llegaran. Por el contrario, en todas esperaban compañía y apilaban leña hasta media altura de la chimenea. Bendita estampa, cómo se regocijaba el fantasma, cómo se descubría el amplio pecho, abría su enorme mano, se alzaba en el aire y vertía con generosidad su brillante e inofensivo júbilo sobre todo aquello que quedara a su alcance. Incluso el farolero, que corría ante ellos punteando la oscura calle con motas de luz e iba arreglado para pasar la noche en algún lugar, estalló en carcajadas al paso del espíritu, aunque poco sabía él que tenía por compañía la misma Navidad. Entonces, sin una sola palabra de advertencia por parte del fantasma, se encontraron en un páramo inhóspito y desierto, salpicado con bloques descomunales de tosca piedra, como si de un cementerio de gigantes se tratase, y donde el agua se desparramaba por doquier a su antojo, o lo habría hecho de no haber sido por la helada que la mantenía prisionera, y donde nada crecía salvo musgo y tojo, aparte de hierba burda y densa. En el oeste, a lo lejos, el sol poniente había dejado una veta de un rojo feroz, que refulgió un instante sobre la desolación como un ojo huraño que fuese entornándose más y más,
Ah, y aún más, hasta perderse en las densas tinieblas de la más oscura de las noches. ¿Qué lugar es este? Preguntó Scrooge. Un lugar donde viven mineros que trabajan en las entrañas de la tierra, contestó el espíritu. Pero me conocen. Mira. Una luz brillaba en la ventana de una choza, y allí se dirigieron ellos con presteza. Tras atravesar la pared de barro y piedra, encontraron a una animada reunión alrededor de un generoso fuego. Un hombre y una mujer muy mayores con sus hijos y los hijos de sus hijos, y aún otra generación, todos alegres y engalanados con sus atuendos de los días festivos. El anciano, con una voz que apenas se imponía al ulular del viento que barría aquella tierra yerma, cantaba para ellos un villancico, ya muy antiguo cuando él era niño, y de cuando en cuando todos los demás se sumaban a él en el estribillo. En cuanto ellos alzaban sus voces, el hombre se animaba y alzaba también la suya. En cuanto ellos paraban, su brío volvía a disminuir. El espíritu no se demoró allí, sino que indicó a Scrooge que se cogiera de su mano, y sobrevolando el páramo a toda velocidad, se dirigió a... ¿A dónde? No hacia el mar, ¿verdad? Sí, hacia el mar. Scrooge miró atrás y horrorizado vio el final de la tierra firme, una aterradora cadena de rocas, y sus oídos se ensordecieron con el estruendo de las olas al formarse, rugir y precipitarse contra las siniestras cuevas que habían excavado y que trataban ferozmente de seguir socavando. A aproximadamente una legua de la costa, sobre un lúgubre arrecife de rocas sumergidas contra las que el oleaje se estrellaba y saltaba a lo largo de todo el tormentoso año, se alzaba un faro solitario. Grandes aglomeraciones de algas se adherían a su base, y los petreles, nacidos del viento, cabría suponer, como las algas del mar, se elevaban y descendían a su alrededor como las olas que acariciaban. Pero incluso allí, dos hombres que guardaban el faro habían prendido una lumbre, que a través de la espillera abierta en la gruesa pared de piedra proyectaba un rayo de claridad sobre el espantoso mar. Tras unir sus curtidas manos sobre la áspera mesa a la que estaban sentados, se desearon mutuamente una feliz Navidad con sus jarras de ponche, y uno de ellos, el de mayor edad, con el rostro plagado de marcas y cicatrices fruto de la inclemencia del tiempo, como el mascarón de proa de un viejo navío, entonó una canción que era en sí como un temporal. De nuevo el fantasma se puso en marcha y sobrevoló aquel mar negro y convulso, y voló, hasta que estando ya muy lejos de cualquier costa, según dijo a Scrooge, avistaron un barco. Descendieron y se apostaron junto al timonel, que gobernaba el timón, junto al vigía en la proa, junto a los marineros que hacían guardia, todos ellos figuras oscuras, espectrales en los respectivos puestos, pero que sin excepción tarareaban una melodía navideña, pensaban en la Navidad o hablaban con voz queda a sus compañeros sobre alguna Navidad pasada, con la esperanza de volver a pasarla en casa. Y todos los hombres a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían tenido aquel día una palabra más amable para los demás que cualquier otro día del año. Habían compartido en cierta medida sus festejos y habían recordado a sus seres queridos, de quienes se encontraban lejos, y sabían que éstos se complacían también recordándoles a ellos. Fue una gran sorpresa para Scrooge, mientras escuchaba los gemidos del viento y pensaba en la solemnidad de avanzar por la solitaria oscuridad, sobre un abismo ignoto cuyas cimas eran secretos tan profundos como la muerte. Fue una gran sorpresa para Scrooge, absorto en estos pensamientos, oír una sonora carcajada. Y su sorpresa fue aún mayor al identificar en ella la risa de su sobrino y encontrarse en una estancia luminosa, seca y resplandeciente, con el espíritu a su lado, sonriendo y mirando a aquel sobrino con afable aprobación. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía el sobrino de Scrooge. ¡Ja, ja, ja! Si por un improbable casual conociesen a un hombre dotado con una sonrisa como la del sobrino de Scrooge, tan solo puedo decirles que también yo quisiera conocerle. Preséntenmelo y cultivaré su amistad. Responde a una justa, equitativa y noble disposición de las cosas que, así como la enfermedad y la tristeza son contagiosas, no haya nada en el mundo que lo sea en forma tan irresistible
como la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge se echó a reír de aquel modo, sujetándose los costados, moviendo la cabeza y torciendo el rostro en las muecas más extravagantes, la sobrina política de Scrooge se rió con las mismas ganas, y los amigos que los acompañaban no se quedaron atrás y estallaron en animadas carcajadas. Dijo que la Navidad son paparruchas, tan cierto como que estoy vivo, exclamó el sobrino de Scrooge, y además lo creía. Peor para él, Fred, dijo la sobrina de Scrooge indignada. Benditas sean las mujeres. Ellas nunca dejan nada a medias, siempre se lo toman todo con seriedad. Era hermosa, sumamente hermosa, tenía un rostro precioso, con hoyuelos y expresión de sorpresa, con una boca pequeña y carnosa que parecía hecha para ser besada, como sin duda era el caso, con toda clase de pequeños cilindros lunares en la barbilla que se fundían cuando se reía, y con el par de ojos más risueños que jamás hayan visto en la cabeza de ninguna criatura menuda. En conjunto, era lo que podría denominarse provocativa, ya me entienden, pero también correcta, sí, perfectamente correcta. Es un viejo muy gracioso, dijo el sobrino de Scrooge. Esa es la verdad, aunque no todo lo agradable que podría ser. Sin embargo, sus pecados acarrean sus propias penitencias, y nada puedo decir en su contra. Estoy segura de que es muy rico, Fred, observó la sobrina de Scrooge. Al menos eso es lo que siempre me dices. ¿Y qué importa eso, querida?, repuso el sobrino de Scrooge. Su riqueza de nada le sirve. Ningún bien hace con ella. No la utiliza para procurarse bienestar. No tiene la satisfacción de pensar que será a nosotros a quien beneficie con ella. Acaba con mi paciencia, comentó la sobrina de Scrooge. Las hermanas de la sobrina de Scrooge y el resto de las damas presentes expresaron la misma opinión. No con la mía, dijo el sobrino de Scrooge. A mí me da pena. No podría enojarme con él aunque lo intentase. ¿Quién sufre sus manías? Siempre él. Ahora se le ha metido en la cabeza que le disgustamos si no viene a cenar. ¿Cuál es la consecuencia? Tampoco se ha perdido una gran cena. Pues yo creo que se ha perdido una cena magnífica, le interrumpió la sobrina de Scrooge. Todos los presentes convinieron con ella, y debían de ser jueces competentes, pues acababan de cenar, y con el postre sobre la mesa, estaban reunidos alrededor de la lumbre, a la luz de la lámpara. Fabuloso. Me alegra mucho oír eso. Me alegra mucho oír eso, replicó el sobrino de Scrooge, porque no tengo demasiada fe en estas jóvenes amas de casa. ¿Qué dices tú, Topper? Era evidente que Topper le había echado el ojo a una de las hermanas de la sobrina de Scrooge, pues contestó que un soltero no era sino un desdichado proscrito sin derecho a expresar una opinión al respecto, ante lo cual la hermana de la sobrina de Scrooge, la rolliza de la pañoleta de encaje, no de las rosas, se ruborizó. Continúa, Fred, dijo la sobrina de Scrooge, dando palmadas. Nunca acaba lo que empieza a decir. ¡Qué hombre tan ridículo! El sobrino de Scrooge se deleitó con otra carcajada, y como fue imposible evitar el contagio, aunque la hermana rolliza lo intentó con denuedo empleando vinagre aromático, todos siguieron su ejemplo. Solo iba a decir, prosiguió el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de obcecarse en que le disgustamos y no disfrutar con nosotros es, en mi opinión, que se priva de momentos agradables que no iban a hacerle ningún mal. Estoy seguro de que se priva de compañías más agradables que las que puede encontrar en sus reflexiones, ya sea en su moza contaduría o en su polvorienta morada. Tengo intención de ofrecerle la misma oportunidad todos los años, le guste o no, porque siento lástima por él. Puede que reniegue de la Navidad hasta que muera, pero será imposible que no la tenga en mejor consideración. Ese es mi desafío. Si me ve yendo, de buen humor año tras año y diciendo, «Tío Scrooge, ¿cómo está?», si con ello consigo al menos que dé a su pobre escribiente 50 libras, ya será algo. Y creo que ya ayer conseguí conmoverlo. Fueron los otros quienes rieron entonces ante la idea de haber conmovido a Scrooge. Pero como era de natural bondadoso y no le importaba tanto saber de qué se reían como que cuando menos se riesen, contribuyó a su diversión pasándoles la botella alegremente. Después del té disfrutaron de un poco de música, pues doy fe de que era una familia muy aficionada a la música y sabían lo que se traían entre manos cuando entonaban solos o coros, especialmente Topper,
que era capaz de bramar con un bajo profesional sin que nunca se le hinchasen las grandes venas de la frente ni se pusiese colorado. La sobrina de Scrooge tocaba bien el arpa, e interpretó, entre otras tonadas, una melodía breve, una nadería que cualquiera habría aprendido a silbar en 2 minutos, que también conocía la niña que había ido a recoger a Scrooge al internado. ¿Cómo le había recordado el fantasma de la Navidad del pasado? Al sonar estos compases, todo aquello que el fantasma le había mostrado regresó a sus pensamientos. Scrooge fue enterneciéndose más y más, y pensó que de haber podido escucharlos años atrás con mayor frecuencia, tal vez habría cultivado con sus manos las bondades de la vida para su propia felicidad, sin tener que recurrir a la pala del sepulturero que había enterrado a Jacob Marley. Pero no consagraron toda la velada a la música. Al cabo de un rato jugaron a las prendas, pues es bueno ser niño de cuando en cuando, y nunca mejor que en Navidad, cuando su todopoderoso fundador también había sido un niño. Alto. Antes jugaron a las gallinas ciega. Por supuesto que lo hicieron, y no creo que Topper tuviera los ojos completamente tapados más de lo que creo tuviese ojos en las botas. Mi opinión es que era algo que habían pactado él y el sobrino de Scrooge, y de lo que estaba al tanto el fantasma de la Navidad del presente. El modo en que persiguió a la hermana rolliza de la pañoleta de encaje fue un ultraje para la credulidad de la naturaleza humana, tirando los atizadores, tropezando con las sillas, chocando contra el piano, asfixiándose entre el cortinaje. Allá donde ella fuera, él iba detrás. Sabía en todo momento dónde se encontraba la hermana rolliza. No atrapaba a nadie más. Si hubiesen topado contra él deliberadamente, y algunos de ellos lo hicieron, habría hecho el amago de querer agarrarles, lo cual habría supuesto una afrenta para su inteligencia, y se habría deslizado al instante en dirección de la hermana rolliza. Ella a menudo gritaba que aquello no era juego limpio, y ciertamente no lo era, pero cuando finalmente la atrapó, cuando, pese a todos los crujidos de la seda y sus rápidos revoloteos para eludirlo, él la acorraló en un rincón del que no había escapatoria, su conducta fue de lo más execrable, porque fingir que no la reconocía, fingir que precisaba palpar su tocado, y para cerciorarse después de su identidad, oprimir cierto anillo que llevaba en un dedo y cierta cadena que colgaba de su cuello, fue vil, monstruoso. Sin duda ella le hizo saber su opinión al respecto cuando, haciendo ya otro de gallina ciega, intercambiaron confidencias detrás de las cortinas. La sobrina de Scrooge no participó en este juego, pero lo presenció cómodamente sentada en una gran butaca, con los pies sobre un escabel, en el acogedor rincón donde se encontraban también el fantasma y Scrooge, justo detrás de ella. Sí participó, en cambio, en el juego de las prendas, y se regocijó de la admiración que despertó con todas las letras del alfabeto. Lo hizo de maravilla, como también en el juego de cómo, cuándo y dónde, y para secreto deleite del sobrino de Scrooge, superó con creces a sus hermanas, aunque ellas también eran jóvenes sagaces, como Tropper podría haberles confirmado. Debía de haber allí 20 personas, jóvenes y mayores, pero todos jugaron, y también lo hizo Scrooge, pues arrebatado por el interés que le despertaba cuanto acontecía, olvidó que su voz no era perceptible a los oídos de los demás, y en ocasiones voceaba la respuesta, y casi siempre acertaba, pues ni la aguja más afilada, ni la más exquisita de las agujas, superaba en agudeza a Scrooge, por más que él se obcecara en considerarse obtuso. Al fantasma le agradaba verlo de tan buen humor, y lo miraba con tal complacencia que Scrooge le suplicó como un niño que le permitiera quedarse hasta que los invitados se marchasen, pero el espíritu le dijo que no era posible. «Empieza otro juego», insistió Scrooge. «Media hora, espíritu, solo media». Se trataba de un juego llamado Sí y No, en el que el sobrino de Scrooge tenía que pensar en algo, y los demás adivinar de qué se trataba, formulando preguntas que únicamente admitirían un sí o un no por respuesta. En función de qué se preguntara, del intenso bombardeo de preguntas a las que fue sometido, se dedujo que estaba pensando en un animal viviente, más bien desagradable, un animal salvaje, un animal que rugía y gruñía, que a veces hablaba y que vivía en Londres, y que transitaba por las calles y que no se le exhibía,
y que nadie lo llevaba atado, y que no vivía en un zoológico, y que nunca se le sacrificaba en un mercado, y que no era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. Con cada pregunta que se le hacía, el sobrino rompía en carcajadas, y tal era su inerrable regocijo que se vio obligado a levantarse del sofá y patear el suelo. Finalmente, la hermana rolliza, víctima de un estado similar, gritó: «¡Lo he adivinado! Sé lo que es, Fred, sé lo que es». «¿Qué es?», gritó a su vez Fred. «Es tu tío Scrooge». Y en efecto, así era. El sentimiento general fue de admiración. Si bien algunos objetaron que la respuesta a la pregunta «¿es un oso?», debía haber sido sí, puesto que la respuesta contraria bastaba para descartar de sus pensamientos al señor Scrooge, suponiendo que en algún momento se hubiesen decantado hacia él. «Estoy seguro de que nos ha aportado mucha diversión», dijo Fred, «y sería de ingratos no beber a su salud, ya que todos tenemos en la mano una copa de vino caliente y especiado. Brindo por el tío Scrooge». «Muy bien, por el tío Scrooge», gritaron todos. «Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para el viejo, sea como sea», dijo el sobrino de Scrooge. «No aceptaría la felicitación viniendo de mí, pero se lo deseo igualmente, por el tío Scrooge». Imperceptiblemente, el tío Scrooge se había ido alegrando y animando tanto que habría brindado a su vez por aquellos que ignoraban su presencia, y les habría mostrado su gratitud con un discurso inaudible si el fantasma le hubiese dado tiempo para hacerlo. Pero aquella escena concluyó con el hálito de la última palabra pronunciada por su sobrino, y Scrooge y el espíritu volvían a estar en camino. Fue mucho lo que vieron, y muy lejanos los lugares a los que fueron, y muchos los hogares que visitaron, pero siempre con un desenlace feliz. El espíritu estuvo junto al lecho de enfermos, que se mostraban alegres, en tierras extrañas, donde se sentían cerca de casa, junto a hombres que luchaban con ahínco, pacientes con la gran esperanza que albergaban junto a la pobreza que era rica, en hospicios, hospitales y prisiones, en todos los refugios de la miseria donde la vanidad del hombre, con su ínfima y breve autoridad, no habría trancado la puerta y cerrado el paso al espíritu. Él dejaba sus bendiciones y enseñaba a Scrooge sus preceptos. Fue una noche larga. Si acaso había sido una sola noche, Scrooge tenía sus dudas al respecto, porque todas las festividades navideñas parecían haberse condensado en el espacio de tiempo que habían pasado juntos. Resultaba extraño, asimismo, que mientras el aspecto exterior de Scrooge permanecía inalterado, el fantasma fuese envejeciendo a ojos vista. Scrooge había advertido el cambio, pero no había dicho nada hasta que dejaron atrás una celebración infantil de la víspera de Reyes, cuando una vez en el exterior miró al espíritu y vio que su cabello había encanecido. «Tan corta es la vida de los espíritus». «Mi vida en la tierra es muy breve», contestó el fantasma. «Termina esta noche». «¿Esta noche?», exclamó Scrooge. «Esta noche a las 12. Escucha, se acerca la hora». En ese momento las campanas dieron las 12 menos cuarto. «Discúlpame si no encuentras justificación a lo que voy a preguntarte», dijo Scrooge, escrutando el manto del espíritu. «pero veo algo extraño que no parece propio de ti y que asoma de los faldones. ¿Es un pie o una garra?». «Por la carne que la recubre podría ser una garra», fue la afligida respuesta del espíritu. «Mira esto». De entre los pliegues del manto sacó a 2 niños andrajosos, abyectos, espantosos, repulsivos y miserables. Ambos se postraron a sus pies y se colgaron de su ropaje. «Hombre, mira esto. Mira esto», exclamó el fantasma. Era un niño y una niña, macilentos, escuálidos, harapientos, ceñudos, lobunos, pero también postrados en su humildad. Allí donde la gracia de la juventud debería haber moldeado sus facciones y haberles retocado con sus tintas más frescas, una mano marchita, como la del envejecimiento, los había pellizcado, retorcido y hecho jirones. Allí donde debería haber ángeles entronados acechaban demonios, mirando con ojos iracundos y amenazadores. Ningún cambio, ningún oprobio,
ninguna perversión del género humano en grado alguno, ni por medio de todos los misterios de la maravillosa creación, podría dar lugar a monstruos tan terribles como pavorosos. Horrorizado, Scrooge retrocedió de un brinco. Habiéndosele mostrado de aquel modo, intentó decir que eran unos niños hermosos, pero las palabras se le atoraron incapaces de participar en una mentira de tamaña magnitud. Espíritu, ¿son tuyos? Fue todo cuanto pudo decir. Son del hombre, contestó el espíritu mientras los contemplaba, y se aferran a mí huyendo de sus padres. Este niño es la ignorancia. Esta niña es la carencia. Guárdate ambos, y de todos sus semejantes. Pero guárdate ante todo de este niño, pues en su frente veo escrita la fatalidad, a menos que alguien la borre. Niégalo, gritó el espíritu tendiendo una mano hacia la ciudad. Difama a quienes lo afirmen, admítelo para tus inicuos propósitos y empeóralo todo aún más, y aguarda el final. No tienen refugio ni recursos, gimió Scrooge. ¿Acaso no hay cárceles? Dijo el espíritu, replicándole por última vez con sus propias palabras. ¿Acaso no hay hospicios? La campana dio las 12. Scrooge buscó con la mirada a su alrededor, pero no encontró al fantasma. Cuando la última campanada dejó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley, y al alzar la mirada, vio a un solemne fantasma, envuelto en ropajes y encapuchado, aproximándose a él como se desliza la bruma sobre el suelo.